Muchas gracias, Damián. Es que quiero tener yo el privilegio y la suerte de presentar a una persona que está en nuestro equipo, que es la doctora Ana Bustamante Aragonés. Ella es bióloga adjunta de nuestro servicio de genética de este hospital y se doctoró en biología con mención de doctorado europeo bajo la dirección de la doctora Carmen Ramos, que está sentada a su derecha y compañera con la que tuve el privilegio de desarrollar gran parte de mi profesión como genetista. La doctora Ana Bustamante es actualmente biólogo adjunto en nuestro servicio, como ya he mencionado, y desarrolla su labor asistencial en el diagnóstico genético preimplantacional y también en el prenatal y postnatal de enfermedades mendelianas. Ella tuvo una beca predoctoral de la Fundación Conchita Rábago, por lo cual es precisamente más importante su presencia hoy aquí, porque van a ver ustedes el legado de esas becas, el fruto que produce en las personas cuando tienen la inteligencia y el tesón que tiene la doctora Bustamante. Ella, además de muchos méritos como facultativo y como investigadora, tiene en estos momentos, ostenta la responsabilidad de ser miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y en representación precisamente de la Asociación Española de Genética Humana. No me voy a detener en todos sus logros, aunque fue en una ocasión, recibió el premio de joven investigadora en una de las conferencias de Circulation Nucleic Acids in Plasma Serum en la conferencia internacional, y además ha tenido la responsabilidad de organizar algunos simposios internacionales sobre estos temas. Así que, sin más, le cedo la palabra para que nos presente la ponencia Diagnóstico prenatal no invasivo de enfermedades monogénicas. Bueno, el premio que recibió la doctora Bustamante fue en Hong Kong en el año 2008 y estaba presente Dennis Lu y fue premiada durante la conferencia CINAPS que se organizó en Hong Kong. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por la presentación. Y en segundo lugar, también me gustaría decir que es un honor poder estar participando hoy en este simposio, por varias razones. Una, porque se trata un tema que para mí es muy importante. Fue como yo me inicié en la genética, de la mano de la doctora Carmen Ramos, que ha sido pionera en España en el campo del prenatal y en el campo del diagnóstico prenatal no invasivo. Ella fue mi directora de tesis y mi tesis precisamente el tema era el diagnóstico prenatal no invasivo de enfermedades monogénicas. Por tanto, hoy es un placer poder estar aquí hablando de este tema. En segundo lugar, porque la Fundación Conchita Rábago, como ha comentado la doctora Ayuso, fue la que me ayudó a hacer la tesis doctoral mediante sus becas Conchitas. Yo fui becaria Conchita. Y en tercer lugar, porque el doctor Dennis Lu siempre ha sido una persona de referencia dentro de este campo, siempre ha sido la punta de lanza de las investigaciones que hemos estado haciendo. Entonces, es un placer poder estar hoy aquí compartiendo la entrega de este premio, que también para esta institución es importante. Así que voy a pasar a comentar la charla que hoy voy a dar. Es acerca del diagnóstico prenatal no invasivo de enfermedades monogénicas, y dentro del campo del diagnóstico prenatal tenemos un protagonista, que es el feto, va a ser nuestro paciente, y cualquier gestación a día de hoy tiene un seguimiento de este paciente, del feto. Todas las gestaciones se lleva un seguimiento ecográfico, se lleva un seguimiento bioquímico, pero hay determinadas gestaciones que por diferentes motivos pueden requerir realizar además un estudio genético. Y para realizar este estudio genético es necesario tomar una muestra del feto, que de manera tradicional se ha realizado de forma invasiva mediante unas técnicas obstétricas como la amniocentesis o la biopsia corial. Y se toma una muestra del feto, se extrae el ADN y hacemos los diferentes estudios. Sin embargo, estas técnicas, pues bueno, al tener que invadir el medio intrauterino, conllevan un riesgo de pérdida fetal que actualmente se estima que es inferior al 1%, así que es dependiente de la pericia del obstetra que lo realice, pero bueno, es un riesgo inferior al 1% ahora mismo se considera.
Sin embargo, ya cerca del año 1900 se empezó a hablar de la posibilidad de realizar el diagnóstico prenatal a partir de una muestra de sangre materna cuando se observó la presencia de células fetales en el torrente sanguíneo materno. Estos fueron los inicios de este campo. Se realizaron diferentes estudios a partir de estas células, se llegó incluso a detectar, a diagnosticar síndrome de Down. Bueno, se realizaron diferentes estudios, sin embargo, esta muestra consistía en unas células muy escasas y de difícil aislamiento, lo cual suponía una dificultad a la hora de implementar este abordaje en la práctica clínica. En paralelo, se publicaron diferentes estudios en los que se confirmaba que en pacientes oncológicos había en las muestras de plasma ADN procedente del tumor, presentaba mutaciones tumorales y tomando estas dos ideas en conjunto, pues fue una de las bases para que en el año 97 el doctor Lo y colaboradores publicaran este artículo, que ha sido un poco lo que ya disparó el campo del diagnóstico prenatal no invasivo, porque lo que demostraba era la presencia no solo de células fetales, como ya se venía conociendo, sino de ADN libre. De ADN libre que procedía del feto y que podría utilizarse para realizar un diagnóstico prenatal no invasivo. Y esta muestra pues, era un poquito más mayoritaria que las células que anteriormente se estaban empleando. De esta manera, lo que se planteaba era ver si se podía pasar de un diagnóstico prenatal invasivo que se venía realizando a una toma de muestra de sangre materna para llegar a hacer un estudio genético fetal. Es importante conocer un poco esta molécula de ADN circulante porque eso explica el por qué este campo en las enfermedades monogénicas aún sigue en desarrollo, no ha terminado toda la historia. Se sigue trabajando en ello y es importante conocer algunas características. Por ejemplo, en primer lugar, se trata de un ADN de origen placentario, principalmente proviene de células del trofoblasto. Y esto es importante sobre todo para algunos estudios, como el estudio de cromosomopatías, que seguramente luego el doctor Javier Suala nos hable de qué implicaciones también tiene este origen placentario en estos estudios. En segundo lugar, se trata de un ADN que está muy fragmentado. Principalmente son fragmentos de 140 a 160 pares de bases. No es una fragmentación al azar. Se está estudiando mucho la biología de esta fragmentación. De hecho, se ha creado una nueva línea que se dedica a ello, que es la fragmentómica, que lo que intenta es conocer en detalle cómo se generan estas moléculas, qué origen tienen, cómo son sus extremos, de forma que conociendo en profundidad la molécula se pueda llegar a su máximo potencial a nivel diagnóstico. Y en último lugar, es una molécula que se encuentra minoritaria dentro de la muestra que vamos a estudiar, puesto que vamos a estudiar una muestra de sangre materna y el ADN que vamos a tener mayoritario va a ser ADN procedente de la madre. De media se estima que el ADN fetal representa en torno a un 10%, pero esto fluctúa en cuanto al trimestre en el que se recoge la muestra, porque va aumentando a lo largo de la gestación. También fluctúan de unas gestantes a otras y también se puede ver alterado el porcentaje de ADN fetal por determinados procesos biológicos. De forma que a través de esta molécula podemos realizar diferentes estudios que se venían realizando en diagnóstico prenatal invasivo, pero va a haber otros que no. Por ejemplo, a través del diagnóstico prenatal invasivo se puede realizar un cariotipo. A través de esta muestra no, puesto que el cariotipo se basa en un cultivo celular y aquí lo que vamos a obtener es ADN libre. Pero sí que va a haber otro tipo de estudios que se realizan, como es el cribado de aneuploidías, que se va a poder realizar en sangre materna, que será el motivo de la charla posterior, o el estudio de enfermedades monogénicas, que también lo vamos a poder realizar mediante este tipo de muestra. El campo del diagnóstico de las enfermedades monogénicas ha sufrido muchos cambios y muchos avances a partir del artículo que comentaba anteriormente en el año 97. Ha sido un avance lento, principalmente
yo creo que los esfuerzos al comienzo de este campo iban sobre todo enfocados al estudio del síndrome de Down y de otras cromosomopatías, puesto que son de aplicación más global a nivel poblacional, y el estudio de las enfermedades monogénicas estaba relegado a un segundo plano, puesto que son menos los pacientes que se ven afectados por estas patologías, aunque considerando todos en global el número también es considerable. Aún así, se ha ido avanzando poco a poco en el campo. A los inicios de este campo, dado que la molécula que tenemos es minoritaria con respecto a la de ADN materno, lo que se empezó estudiando fueron secuencias que no se encontrasen en el genoma materno. ¿Qué tipo de secuencias? Pues, por ejemplo, aquellas que el feto hubiera heredado del padre y no estuvieran presentes en el genoma materno, véase secuencias del cromosoma Y, o variantes que el feto hubieran surgido de nuevo en el feto y no portase la madre. De esta forma, el detectar estas secuencias o estas variantes en el torrente sanguíneo materno estaba asegurado que venía del feto, tenía un origen fetal. Uno de los primeros estudios derivado de esta aproximación pues fue la determinación del sexo fetal, que se lleva realizando ya durante muchos años. Nosotros concretamente ya está validada la técnica desde el año 2008, creo que fue. Este estudio se basa en la presencia o ausencia del gen SRI, que se localiza en el cromosoma Y, y principalmente ha tenido un impacto importante en el manejo de gestaciones de pacientes que son portadoras de enfermedades ligadas al cromosoma X, porque en estas pacientes existe un riesgo del 25% de tener un feto varón afecto y antes de que se incorporara este tipo de determinación, todas estas pacientes pues tenían que realizarse una prueba invasiva si querían conocer el riesgo real del feto. Sin embargo, una vez que se incorporó este estudio en la práctica clínica, pues a partir del estudio del gen SRI, si se detectaba en sangre materna, era recomendable realizar un estudio posterior mediante un test invasivo, o ya veremos que no invasivo también, ahora podríamos realizarlo, para ver si ese cromosoma que había heredado el feto era el mutado o el sano. Pero, sin embargo, en aquellas pacientes en las que no se detectaba el gen SRI, esto iba asociado a un feto hembra, ya no era necesaria esta prueba invasiva, lo que ha supuesto que un 50% de estas pacientes ya no tengan esa necesidad de someterse a una prueba invasiva. Otros estudios que también llevan tiempo en la práctica clínica y que se fueron desde los inicios del campo fue la determinación del RH fetal en gestantes RH negativas, porque en estas gestantes la presencia de un feto positivo puede dar lugar a una enfermedad hemolítica perinatal por una isoinmunización, y lo mismo ocurre con el gen KEL. Por tanto, en estas pacientes, antes de incorporar este tipo de estudios, a todas ellas se les administraba unas inmunoglobulinas a partir de una determinada semana de gestación, pero la incorporación de esta prueba lo que ha hecho ha sido limitar la administración de estas inmunoglobulinas únicamente a aquellas en las que se detecta que efectivamente el feto es positivo, y aquellas en las que el feto es negativo no hace falta esta administración. Otros estudios que también se realizan basándonos en esta búsqueda de secuencias no presentes en la madre es el estudio de variantes que puedan surgir de nuevo en el feto. Por ejemplo, puede tener especial interés en parejas en las que han tenido un feto anterior con una determinada enfermedad de nuevo, y ellos no son portadores, pero siempre existe un riesgo de un mosaicismo germinal. Es un riesgo residual bajo, pero existe, no se puede descartar, y entonces esta prueba pues, se podría aplicar también en estas pacientes. O, por ejemplo, ante una sospecha ecográfica en pacientes que no son portadores, por ejemplo, de una achondroplasia y que sobre la semana 20 o 23 de gestación, pues se detecta un acortamiento de huesos largos. En este caso se puede llevar a cabo el estudio de la variante de sospecha. En caso de presencia de esta variante podemos diagnosticar al feto como afecto, y en caso de no detectarla sería no portador. Siguiendo este mismo criterio, estaríamos en parejas en las que el varón, el padre del feto, es portador de una mutación asociada a una enfermedad de herencia dominante. En este caso, la misma aproximación nos lleva a un diagnóstico fetal.
En el caso de enfermedades recesivas, el concepto es un poquito diferente, puesto que el estudio de la mutación paterna lo que nos va a ayudar es a identificar si el feto es portador o no de esta variante. En el caso de detectarla, podríamos decir que el feto es portador, pero no conocemos su condición con respecto a la mutación materna. Recordemos que en una herencia recesiva necesitamos tener las dos mutaciones para desarrollar la patología. Por lo tanto, ante la presencia de la mutación paterna habría que preguntar, hacer alguna prueba para ver si el feto ha sido portador también de la materna o no, mediante una prueba invasiva o no invasiva, cuando sea posible. Sin embargo, si ya directamente vemos que el feto no ha heredado la mutación del padre, ese riesgo inicial es muy inferior. Por tanto, esta prueba únicamente solo en enfermedades recesivas, solamente con estudiar la mutación paterna, ya vamos a ajustar el riesgo. No vamos a hacer un diagnóstico como en las dos situaciones anteriores, pero sí que vamos a ajustar el riesgo inicial que tenía esa pareja. El estudio de variantes de origen materno es algo diferente. En este caso no vamos a poder utilizar este criterio de presencia-ausencia, puesto que ya partimos de que la madre tiene esta mutación y que está presente en nuestra muestra de ADN materno. Entonces, aquí se han seguido principalmente dos aproximaciones. Por un lado, ha sido una aproximación de cuantificación del alelo mutado con respecto al alelo wild type. Es lo que se conoce como Relative Mutation Dosage. Y aquí lo que vamos a cuantificar es la presencia, cuánto alelo mutado y cuánto alelo wild type tenemos en nuestra muestra. Leves diferencias en estas cuantificaciones son las que nos permiten llevar a un diagnóstico. Ahora lo explico un poquito más en detalle en la siguiente diapositiva. Claro, esto ha ido de la mano del desarrollo de tecnologías que nos permitan hacer esta cuantificación tan precisa, porque recordemos que el ADN que estamos estudiando o nuestro ADN de interés solo representa el 10% del total del ADN que tenemos en nuestra muestra, con lo cual necesitamos técnicas muy precisas. Y ha ido de la mano del desarrollo de estas técnicas, como es la secuenciación masiva y la PCR digital, también ha sido. Si este mismo concepto lo aplicamos no al estudio de la mutación, que sería el estudio directo, sino al estudio de regiones flanqueantes polimórficas a nuestro gen de interés, por ejemplo los SNPs, pues entonces lo que podemos hacer es un estudio indirecto mediante haplotipos. Y otra aproximación que también se ha estudiado para llegar a un diagnóstico de variantes de enfermedades heredadas de la madre son las diferencias de metilación existentes entre los diferentes tejidos y que se ha visto que hay entre el ADN de origen placentario y el ADN materno. La primera aproximación, que es la de la cuantificación, la he querido explicar un poquito mediante este ejemplo, a ver si quedaba claro, porque a veces el concepto es un poquito confuso, pero he intentado simplificarlo para comprender la idea. Por ejemplo, en esta pareja en la que la madre es portadora de una mutación, que sería este cambio que indico en azul de una timina por una citosina, esto podría ir asociado a una determinada enfermedad y, por tanto, esta pareja tiene un riesgo del 50% de que el feto haya heredado esta citosina. Es decir, aquí tendríamos dos tipos de situaciones, unas en las que el feto fuera homocigoto o wild type, TT, y otro en el que sería afecto, que hubiera heredado la citosina, la C de la madre y la timina del padre. En la muestra de ADN, en la muestra de sangre materna, extraemos ADN y ¿qué es lo que tenemos? Pues principalmente tenemos, hemos dicho, el ADN materno, que si cuantificamos cuánta C y cuánta T tenemos en esa muestra, solo el ADN materno nos daría un equilibrio entre estas dos cuantificaciones, porque tenemos lo mismo de C que de T. Sin embargo, si en esa gestación tenemos un feto que es homocigoto T, ese ADN fetal únicamente va a contribuir al alelo T, lo que va a generar un desequilibrio en cuanto a presencia de un alelo frente a otro. Este leve desequilibrio que proporciona el ADN fetal se puede hacer calcular estadísticamente y si es estadísticamente significativo nos lleva a concluir que el feto es homocigoto para esta variante. Por contrario, en la segunda opción, si partimos del equilibrio existente ya proporcionado por el ADN materno, en el caso de que tuviésemos un feto heterocigoto, nos va a dar los mismos valores de C y de T por igual y ese equilibrio lo vamos a seguir manteniendo, con lo cual esto se va a asociar a un feto heterocigoto. Este mismo concepto, si lo aplicamos en vez de al punto de interés, a la mutación, lo aplicamos a diferentes puntos polimórficos o
variaciones de nucleótido único localizadas alrededor de nuestro gen de interés, lo que podemos hacer es un estudio de haplotipos. Podemos ver si el haplotipo que ha heredado el feto es el haplotipo materno asociado a la mutación o el mutado. Y esto es lo que se conoce como el Relative Haplotype Dosage. Esto es un caso que tuvimos ya hace tiempo, que refleja la aplicación de esta aproximación al estudio de una enfermedad monogénica de origen materno. Era una pareja que acudió a nuestro servicio porque ella era portadora de retinosquisis, lo vieron porque tuvieron un hijo anterior afectado de la enfermedad. Vinieron a nuestro servicio para realizar un diagnóstico genético preimplantacional y se hizo una selección de embriones y se transfirió un embrión que se determinó como sano, varón sano. La pareja conocía la línea de investigación que teníamos y entonces nos pidieron que si les podíamos hacer el estudio en sangre materna. Se diseñó todo el estudio y lo primero que hicimos, por supuesto, fue en la semana 8 y 10 de gestación se cogió una muestra de sangre materna y lo primero que hicimos fue determinar el sexo fetal, que efectivamente se confirmó que era varón, ya íbamos bien por lo menos. Luego se recogió una tercera muestra a las 12 semanas y hicimos el estudio mediante PCR digital de este punto de la mutación. Recordemos que es un feto varón, con lo cual solo va a tener un cromosoma X, es decir, tanto a un alelo como a otro, lo que debemos observar al detectar el ADN fetal es un desequilibrio, puesto que ahora no tenemos dos alelos que nos van a contribuir a las dos variantes, solo uno. En la primera muestra veíamos equilibrio alélico, aunque parece visualmente que la G está sobrerepresentada, estadísticamente no era significativo y, sin embargo, esta diferencia sí que ya se hizo estadísticamente significativo en las otras 2 semanas, lo que nos confirmaba que el feto había heredado la guanina, que era la variante wild type. Confirmábamos que se trataba de un feto sano. La segunda aproximación que se está utilizando para la determinación de variantes o de herencia materna son los patrones de metilación. Como sabemos, la metilación son cambios que se producen en el ADN, pero no en la secuencia, sino son cambios químicos mediante la adición de grupos metilo. Y este sistema sirve para regular, activar y desactivar genes. No todos los genes están activos o desactivos en un determinado momento ni en un determinado tejido. Y se ha observado que efectivamente el patrón de metilación difiere entre los diferentes tejidos. Según el origen del tejido, se tiene un patrón u otro de metilación. Esto, combinado con el descubrimiento de que hay secuencias más largas de lo que se pensaba en el ADN fetal, pues la combinación de secuencias, el estudio de secuencias largas más el estudio de patrones de metilación ayuda a que podamos comparar las moléculas presentes en plasma materno, cuáles son las que son de origen materno y diferenciarlas de las que son de origen placentario y, por tanto, de origen fetal. En la práctica clínica ya hay muchos de estos estudios que se están realizando desde hace tiempo. Uno de los grupos pioneros en cuanto a la implementación en la práctica clínica ha sido siempre el grupo de inglés. Y actualmente estos son los estudios que se ofrecen allí, estudios como la enfermedad de Duchenne, la atrofia musculoespinal, fibrosis quística, también determinadas displasias óseas, que también fue con lo que empezaron. También, por otro lado, lo que ofrecen es el diseño personalizado de estudios. Esto significa que mutaciones que no están puestas a punto de manera rutinaria pueden valorarse caso a caso si se pueden montar, se pueden diseñar y hacer el estudio. Y ellos, lo que utilizan para las enfermedades recesivas pues son la aproximación mediante el estudio de haplotipos. Las de las enfermedades dominantes sí las hacen mediante el estudio de mutaciones de origen paterno. En Francia también se ha implementado en este tipo de estudios. Lo que actualmente realizan son mutaciones de origen paterno o de novo en estos genes que van asociados a fibrosis quística, displasias óseas, enfermedad de Marfan y neurofibromatosis y displasia múltiple. Y también están trabajando para implementar la aproximación mediante el estudio de haplotipos para las enfermedades recesivas.
Aquí en España ya tenemos desde hace bastante tiempo trabajando y funcionando con la determinación del sexo fetal, la determinación del RH o el cribado de aneuploidías, que luego veremos posteriormente. Pero también tenemos otras pruebas rutinarias que al menos realizamos aquí. Sé que no están muy extendidas, al menos que yo tenga conocimiento, puede que esté equivocada. Sí que el antígeno que lo llevamos realizando bastante tiempo tiene una incidencia bajita, por lo cual el número de muestras que recibimos tampoco es muy elevada. Creo que en el centro del Banco de Tejidos de Barcelona creo que lo están realizando también, según me han comentado. Y también tenemos montado otras dos mutaciones. Una es la que es responsable en el 98% de los casos de acondroplasia, que principalmente nos la solicitan en gestaciones en las que se observan huesos largos, acortamiento de huesos largos y se sospecha una acondroplasia, nos piden hacer este cribado. Y también tenemos la posibilidad de hacer estudios a medida. Es cierto que los estudios a medida no son muy comunes porque tienen varios requisitos, como necesitamos que la gestación esté en una edad muy temprana para tener tiempo de ver si es factible hacerlo, hacer el diseño de toda la aproximación, hacer el pedido de reactivos y ponerlo a punto. Entonces, no se realiza muy habitualmente, pero es factible hacerlo, se valida, para enfermedades de origen paterno o de novo. Y recientemente, aparte del diagnóstico de enfermedades monogénicas, ha surgido también lo que es el cribado de enfermedades monogénicas, que está principalmente enfocado a gestaciones de bajo riesgo. Lo que hemos visto hasta ahora eran para gestaciones de alto riesgo. Este tipo de pruebas es un cribado y, por lo tanto, está orientado a gestaciones de bajo riesgo. Lo que nos va a proporcionar este estudio es un valor del riesgo que tiene el feto para esas enfermedades que se están cribando. Al tratarse de un test de cribado, pues requiere confirmación en caso de detectarse algunas variantes. Actualmente existen dos tipos de cribado de enfermedades monogénicas. Uno es el cribado de enfermedades recesivas de mayor frecuencia poblacional. Varían un poquito en cuanto a las mutaciones, en cuanto a las enfermedades que ofrecen, pero básicamente pues son fibrosis quística, anemia falciforme, beta-talasemia o atrofia musculoespinal. Incluso hay una de estas pruebas que lo que proponen lo llaman reflex, creo que es que primero estudian a la madre, le hacen el cribado y solo en caso de que se detecte una mutación en la madre se estudia el ADN fetal en esa muestra. ¿Vale? Y luego la segunda opción que hay de estos cribados son para enfermedades de novo, enfermedades graves de novo o que pudieran tener un posible tratamiento. Principalmente los cribados que hay comprenden 44 enfermedades que van asociados a 25 genes y que principalmente están asociadas a displasias esqueléticas, trastornos del neurodesarrollo o anomalías cardíacas. Sin embargo, a día de hoy, esto es una publicación de noviembre, creo, del 2023, debido a que no hay suficiente datos en cuanto al valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo y la eficacia de estos test en población general de bajo riesgo, porque muchos de ellos lo han hecho en pacientes que tenían riesgos por antecedentes familiares, por alteraciones ecográficas. Al no estar estos datos todavía suficientemente validados, el Colegio Americano de Ginecólogos todavía no recomienda la implementación de estos test de cribado en la práctica clínica. En este artículo, la verdad que se exponen muy en detalle, me ha gustado muchísimo cómo son dos ponentes que a favor y en contra de la implementación de estos test de cribado. Uno de ellos es la profesora Chiti, que es también muy pionera en el campo de la implementación en la práctica clínica de las enfermedades monogénicas, y es curioso ver qué argumentos tienen cada uno a favor y en contra. Pero la conclusión al final es que todavía esto debe ser visto en detalle para ver qué implicaciones tienen en el manejo de las gestaciones. A ver. Sí. Ya está, bueno, era la última. Así que muchísimas gracias. Espero que
haya quedado una idea general de en qué momento estamos ahora mismo en este campo, que hemos sido capaces de implementar en la práctica clínica. Todavía queda mucho por trabajar, sobre todo en el campo de las enfermedades de origen materno, pero se sigue trabajando en ello y poquito a poco yo confío en que iremos teniendo muchas más opciones con estos estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Bustamante.